siguiente. La clase de hoy vamos a hablar, ya hemos hablado de la historia de Colombia, de la forma en que Colombia se organiza, de la forma en que Colombia hace su política exterior. Pues hoy vamos a hablar de los retos de Colombia, de qué tiene que hacer Colombia para mejorar y cómo pueden ustedes ayudar a que Colombia mejore. Entonces, la clase de hoy vamos a hablar de los retos de Colombia en la actualidad. Yo voy a ir llamando a cada uno de los que está en esta sala y en una frase me va a decir cuál es el principal reto que ustedes consideran que tiene Colombia. Escuchen muy bien lo que dicen sus compañeros para que tratemos de no repetir. Y yo voy a ir anotando lo que ustedes dicen. Y empezamos con Alejandra. Profe, opino que el mayor reto de Colombia es como engrandecer las labores que hacen los campesinos. Engrandecer a los campesinos. Andrés Felipe. Profe, buenos días. Hola. Yo diría que dejar el egoísmo y la desconfianza a un lado. Ser menos egoístas. Y desconfiados. Y desconfiados. Angélica. Yo creo que acabar la desigualdad en Colombia. Acabar que la todo sea desigualdad. equitativo. Angie. Yo creo que promover políticas de educación. Políticas educativas. Ok. A ver quién sigue. Brian. Ya escuchamos la voz a Brian, que hace años no lo escuchamos. Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, muy bien. Radicar todo lo que es la corrupción, doctora, que es complejo. Muy complejo. Carlos Valderrama. No me he dado cuenta que este hombre se llama como el pibe. Buenos días, profe. Hola. Yo creo que el reto de Colombia es mayor cobertura de oportunidades para todos los habitantes. Oportunidades. Catalina. Catalina. Buenos días, profe. Buenos días. Yo digo que uno de los retos es la economía. Sí, muy importante. Señor Cristian Porero. Yo creo que uno como los retos más importantes de Colombia es el mal enfoque económico, o sea, hacia el sector que se está yendo cuando se equivoca. Señor Daniel Torres. Buenos días, profe. Hola. Yo creo que uno de los mayores retos de Colombia es la integración en el aspecto del área de salud. Señor Juan José Camayo. Yo diría que a mejorar es la curva de Gini, que es la curva de desigualdad frente a la riqueza. Índice de Gini. Usted ya vio las diapositivas. ¡Ay! Ya me doy. No, no las he visto, no. Juan Pablo Vaquero. Promover espacios de desarrollo sostenible. Usted también ya vio las diapositivas. No. Creo. Juan Pablo Bautista. Buenos días, profes. Hola. Ya disminuir el desempleo. ¿Sí? Sí, claro. Y ahorita, hoy sale la cifra de desempleo. ¿Ustedes está? Les cuento. Bueno, Lady. Buenos días, profe. Hola. Yo creo que mitigar la pobreza. Acabar la pobreza. Laura Monsalve. Buenos días, profe. Profe, yo creo que la poca identidad que tenemos. Poca identidad, muy bien. Laura Ortega. Buenos días, profe. Creería que el desinterés tanto de los gobernantes como de los gobernados. El desinterés de la sociedad. Michelle. No, mentira, Lorena. Lorena primero. Lorena.
Lorena, a la una. Lorena. Michelle. Ay, qué pena. Profe, pues dejar de lado, ¿qué? Cómo separarse un poco de la influencia de los países poderosos. Hablas de Estados Unidos. Sí, en parte sí, porque siempre cogen estos países como el patio trasero. Juan Pablo Daza. Delincuencia. Sandra. Educación. Sara. La ignorancia. Sebastián. Profe, la eliminación del imaginario colectivo del significado de la guerra. Uy, eso es difícil, hermano. Le cuento. Estoy haciendo una investigación sobre eso y le cuento que es difícil. Pero ese es el problema. Sofía. Encontrar el equilibrio económico para que se puedan solucionar de fondo y eficazmente las necesidades que reclama la sociedad y los problemas que tiene Colombia. Valentina Moreno. Valentina. Profe, yo creo que uno de los retos más importantes ahorita de Colombia es combatir la educación y el desempleo. Valentina Rodríguez. Informalidad. Uy, sí. Valentina también ya vio las diapositivas. Y Jefferson. Buenos días, profe. Buenos días. Implementar la solidaridad y el respeto hacia los demás. Muy bien. Oigan, ¿qué pasa con Cristian Rojas? Que no lo he visto. Él tiene un problema con el ingreso al sistema, profe. La universidad le está ayudando con eso. Ah, listo. O sea, ¿él no ha entregado ningún trabajo? Creo que no, profe, la verdad. What a crisis. Bueno, que me esté contando, por favor, si no ha entregado ningún trabajo y eso, que me avise o no sé. Vale, profe, yo le Ya me comento. preocupé. Gracias. Todo lo que ustedes han dicho es muy acertado. Quizá podríamos resumir esto en que Colombia no tiene uno, tiene 1000 retos. Muchos consideran que el principal reto de Colombia son los temas económicos. Superar el desempleo, llevar acabar la informalidad del sistema, donde muchas personas que están en edad de trabajar están, por decirlo así, en la informalidad, no tienen un contrato de trabajo, trabajan del día a día y se han visto perjudicados especialmente en esta crisis. Muchos otros piensan que el principal problema de Colombia es la salud, que el sistema de salud es un fracaso y que el coronavirus nos lo ha mostrado. Y muchos otros pensamos, digo pensamos porque yo me incluyo dentro de ese grupo de los que piensan que así como la economía es importante, y la salud es importante, y la política es importante, el principal problema de Colombia está en la sociedad. En problemas como la corrupción a la que nos hemos acostumbrado, en problemas como la violencia de género, que cada día es más recurrente, en problemas como la xenofobia, en problemas como el egoísmo, como el individualismo, y eso se resume en que Colombia, o en que para muchos expertos, el principal problema que tiene Colombia es la falta de justicia social. Y por eso, dentro de los retos que tiene Colombia y de los que vamos a discutir en esta clase, el primero del que vamos a hablar es la justicia social.
Y muchas de las personas que han hablado y que han escrito sobre este tema dicen que lo primero que hay que hacer es incentivar el arte, el pensamiento científico y reformar el sistema académico colombiano. Tradicionalmente a nosotros se nos ha dicho, y es una preconcepción cultural, que tenemos que estudiar algo que nos dé plata, que tenemos que estudiar algo que nos dé plata. Entonces cuando uno dice, no, yo voy a estudiar literatura, yo voy a estudiar música, yo voy a estudiar artes plásticas, lo primero que le dicen a ustedes, ¿usted para qué va a estudiar eso? Se va a morir de hambre. Pero muchas veces no nos damos cuenta que hoy, en días como estos en los que vivimos, que como decían ustedes al principio, no sabemos qué es qué, no sabemos si estamos tristes, si estamos felices, si estamos contentos. Es el arte, es la cultura, lo que nos ha ayudado un poco a mejorar nuestro estado de ánimo. Cuando les digo que hay que reforzar el pensamiento científico, es que hay que hacerle más caso a los médicos, a los ingenieros, a los científicos de este país, a los que hacen ciencia, que a los políticos. Porque muchas veces por hacerle caso a los políticos es que estamos como estamos. Y hay que reforzar el sistema académico de un país que ha visto en esta época de cuarentena como muchas personas no tienen acceso al sistema porque no tienen un computador, que no tienen una red de internet, o porque ni siquiera a los lugares donde viven ni siquiera llega el internet. Hay que educar a la sociedad sobre la importancia del patrimonio ambiental colombiano. Muchachos, siempre se ha dicho que la naturaleza es nuestra madre. Pues apliquemos a la naturaleza lo que aplicamos a nuestras mamás. A la mamá hay que respetarla y hay que quererla, ¿cierto? Pues entonces queramos y respetemos el medio ambiente. Queramos y respetemos la sostenibilidad de nuestras ciudades. Por eso cuando algunos hablaban de desarrollo sostenible, yo les preguntaba si les dije que ya habían visto las diapositivas. Porque una parte importante y un reto que tiene Colombia como sociedad es reconstruir y promover el desarrollo urbano sostenible. Preguntarnos, y si hay arquitectos acá, me gustaría que en este momento levantaran la mano y me dijeran, ¿cómo podemos construir, hacer de Bogotá una ciudad sostenible, una ciudad para todos, una ciudad con más árboles, con más bicicletas, con menos contaminación ambiental, con más capacidad en el sistema de transporte público? Yo me acuerdo que hace 20 años cuando se inventó el sistema de transporte público, del cual Transmilenio es pionero, en este tema de sistemas de transporte masivo en Colombia, la idea era que nadie fuera de pie en Transmilenio, que todo el mundo fuera sentado en Transmilenio. ¿Y cómo van los Transmilenios hoy? Como dicen las abuelas, no le caben ni una pepa de arroz parado. ¿Cómo hacer una ciudad como Bogotá, una ciudad como Medellín, una ciudad como Cali, una ciudad como Cartagena, como Barranquilla, como Bucaramanga, ciudades sostenibles, ciudades donde todos tengamos las mismas condiciones de vida? Y yo, dime, Cristian. Profe, pero no sé si recuerdas que hace poco, cuando se contrató la licitación para los nuevos Transmilenios, o sea, habían pruebas, o sea, había una forma de adquirir estos nuevos Transmilenios eléctricos, y simplemente yo creo que la corrupción, o no sé si de pronto el conflicto de intereses generó que no se pudiera conseguir esta nueva tecnología que hubiera sido muchísimo más sustentable. O sea, yo creo que el problema es más como de corrupción frente a todas las otras problemáticas, o sea, que se derivan de la misma, ¿no? Sí, probablemente, pero también lo que dice Michelle es muy importante, la falta de cultura de las personas y la falta y poco sentido de pertenencia que tenemos respecto de lo público, y eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando Sebastián decía que hay que eliminar del imaginario colectivo de las personas la guerra, y yo le dije, eso es difícil. Eso es lo que un autor que se llama Bartal dice, que hay que eliminar cambiar el etos de guerra por un etos de paz, hacer que en nuestro interior, en vez de la guerra, haya la paz. Erradicar la violencia nos va a llevar también a erradicar muchos de los problemas que tiene Colombia, como la pobreza. Erradicar la violencia también nos va a llevar a propagar una cultura de solidaridad, que era lo que decía Jefferson. Una de las pocas cosas positivas que yo le he visto a esta crisis del coronavirus
es que ha hecho que la gente se dé cuenta que puede ser solidaria, que puede ser menos individualista, que puede ser menos egoísta, que puede preocuparse por el otro. Quizá no lo hemos visto a gran escala, pero todas aquellas personas que de una u otra manera han colaborado, han donado un mercado, han donado, así sea, un plato de comida, han donado 500 pesos para ayudar a las personas más necesitadas. Eso me hace pensar que todavía hay esperanza para este país, que todavía hay una forma de mejorar como sociedad. Y así como hay que propagar la solidaridad, hay que desarrollar y hay que identificarnos con el respeto y la diferencia del otro. Se los dije cuando estábamos hablando de la política exterior colombiana, que uno de los retos de la política exterior colombiana era seguir trabajando por proteger y defender los derechos humanos. Chicos, y se los repito hoy, en este país la gente no se puede seguir muriendo por pensar diferente, por querer diferente, por ser diferente. En las diferencias construimos una sociedad más incluyente, más igualitaria. Yo no puedo, entonces, porque Alejandra es uribista y yo soy petrista, ojo, yo no soy petrista y no sé si Alejandra sea uribista, yo no puedo odiar a Alejandra porque Alejandra sea uribista. No. Yo no puedo odiar a Andrés Felipe porque Andrés Felipe piense que el capitalismo es un mal sistema político y un mal sistema económico y yo soy hipercapitalista. Yo no puedo odiar a Angélica porque Angélica sea feminista. No, yo tengo que respetar sus puntos de vista, escucharlos, entenderlos y en base a eso también construir un poco esta sociedad. Sí, Cristian, esta situación ha sacado lo bueno y lo malo. Y sí, a mí me parece, y sí, así como hay gente buena, gente noble, gente chévere, también hay gente que ha demostrado que tiene poquitas neuronas en su cerebro, porque sus neuronas no les hacen sinapsis y se dedican a amenazar y a violentar a los médicos y al personal de salud, que es el que nos está salvando. Es como si entonces un médico, llega una persona con coronavirus y un médico le diga, no, yo no lo voy a atender porque usted tiene coronavirus. Sebastián. Pues sí, profe, hablando exactamente de ese tema sobre un diálogo que se debe efectuar para poder entender los puntos de vista de los demás y no caer en ese problema de porque piensa en una idea y yo no pienso en la misma, entonces es mi enemigo. Yo pienso que se debe utilizar una herramienta que es la hermenéutica diatópica, que a simples palabras significa entender al otro. O Sí, sea, hablen prácticamente español porque es que eso aquí no hablamos ese idioma tan elaborado. O sea, y la utiliza mucho un profesor de la universidad, que es Sergio Díaz. Y él lo que dice es que, o sea, se tiene que entender más al otro y poner en los zapatos del otro, pero no simplemente, o sea, oír la realidad del otro y respecto a esa realidad que él me está comentando, construir la mía. Y así se puede entender desde desde distintas formas, desde distintas fuentes, desde distintas perspectivas, la verdadera realidad de nuestra sociedad. Así es, por eso cuando les hablaba de justicia transicional la semana pasada también les decía que la verdad y escuchar a las víctimas es tan importante, porque es así como construimos la memoria histórica de un país. Sí, Sandra, tienes razón, la cultura siempre va a ser un elemento vital para mejorar las situaciones en este país y en el mundo entero. Señores, señoritas, hay que superar el facilismo, el simplismo. Hay que ir más allá siempre. Yo siempre se los he dicho. Y si no se los he dicho, se los digo hoy. Ustedes tienen que ser críticos, tienen que tener pensamiento crítico, tienen que no quedarse con lo que les decimos sus profesores acá en clase. Tienen que ir más allá, tienen que indagar, preguntar, investigar, ser curiosos, confrontar. Si ustedes creen que su profesor no tiene razón, porque los profesores no tenemos la verdad absoluta de las cosas, díganle, profe, a mí me parece que esto y esto y esto. Hágalo
con argumentos y con respeto. Y ayudemos a construir mejor el pensamiento y la educación. Eso nos va a ayudar también a superar la simplicidad y el facilismo. Porque es que, chicos, el que piensa en chiquito se queda chiquito. Hace unos años en Colombia, en algún gobierno que hubo anteriormente en Colombia, no sé si ustedes lo recuerdan, no voy a decir nombres, hablábamos de el trabajito, la casita, los huevitos. No, qué casita, qué trabajito, no. La casa, el trabajo. Si uno piensa en grande, tiene grande. Pero si usted piensa en chiquito, si usted dice, ay, no, yo quiero una casita, pues una casita se va a ganar o va a obtener. No. Usted tiene que decir, yo quiero un súper trabajo, un trabajo que me permita desarrollar mis capacidades intelectuales, que me permita vivir bien, que me permita aportarle al país, no un trabajito, no, un trabajo. Cristian. Profe, una pregunta referente a ese tema. Es que yo tengo primitos chiquitos y me preguntaba cómo incentivarlos, porque generalmente yo a veces digo como no, primito X, lea, haga tal vaina, y se les nota como, no sé si es pereza o como como conformismo. A veces como que me dicen como, no, tengo un problema con el profesor, pero prefiero no investigar o si me entiendes, como confrontar las cosas y no lo que él diga y ya. Entonces la pregunta es cómo incentivar a las personas, a los jóvenes para poder lograr ese pensamiento. Es difícil, Cristian, ¿sabes? Porque a mí me pasa lo mismo. Yo tengo una prima que tiene 13 años y la quiero muchísimo, pero me pasa que a ella le da pereza leer, le da pereza investigar y prefiere quedarse con lo que le dice el profesor. Así ella sepa que el profesor no tiene razón. Y yo siempre le digo, Silvia, si tú te quedas con lo que te dice el profesor, el día de mañana, cuando seas grande, cuando estés en la universidad, cuando estés trabajando, no vas a tener un pensamiento crítico que te permita discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y te vas a dejar engañar por las personas. Acuérdense, muchachos, que como dice el viejo y populoso refrán, el que sabe escribe para engañar al que no sabe. Entonces, ¿cómo incentivarlos? Siendo tú, yo pienso, es mi forma de ver las cosas, siendo tú un buen ejemplo para ellos, que tú seas el espejo en el que ellos se miren. Que más allá de que esta sea una sociedad, los niños de hoy sobre todo son niños muy tecnológicos, que no quieren leer, sino que todo lo quieren ver en YouTube. Entonces, indúcelos a que vean youtubers que hablen de estos temas, a que escuchen podcasts que hablen de estos temas, a que desde sus medios tecnológicos se involucren un poco más en la forma de mejorar la sociedad. Nada va a reemplazar el poder de la lectura y el poder de un buen libro para abrir la mente de una persona, pero pues tenemos que adaptarnos a los cambios que nos ha traído la globalización y entender que los niños de hoy no les entra nada leyendo, sino que les entra escuchando, viendo un youtuber, escuchando un podcast. Entonces, llevarlos a eso, a que en vez de ver no sé, es que yo no conozco youtubers, que en vez de ver, no sé, a Lele Pons, a Luisa Fernanda W, escuchen los podcasts de Diana Uribe, no sé, ese tipo de cosas. Digamos que ser tú el mejor espejo que ellos tengan. Porque pues como dice este punto en la diapositiva, el pensamiento crítico también nos va a ayudar a construir la modernidad. Tenemos que entender que esta es una sociedad moderna, que esta es una sociedad que ya no es la misma sociedad de nuestros papás, de nuestros abuelos, sino que muchos de nosotros ya venimos con el chip incorporado de la tecnología. Entonces, pues usemos la tecnología para refundar la sociedad, para crear una sociedad crítica y moderna en base a la tecnología. Listo, si no nos gusta leer, no nos gusta leer, pero entonces escuchemos un podcast. Informémonos. Yo lo que siempre les digo, lean, infórmense, pero no se queden ahí, vayan más allá. Si ven que hay algo que no les cuadra, vayan más allá, investíguenlo. Probablemente no tengan tiempo, pero busquen la manera, porque es que ustedes no son el futuro de este país, señores, señoritas. Ustedes son el ahora de este país. Y ustedes son los que van a ayudar a reestructurar la justicia social. ¿Qué es la justicia social? La justicia social es ese momento en donde todos tenemos
las mismas condiciones de vida, el mismo acceso a todos los derechos fundamentales que nos puede ofrecer un Estado. Por eso, nosotros tenemos que ayudar a construir país. Mi lema, desde hace unos 5 años, mi lema de vida, es que yo ayudo a construir país un día a la vez. Y muchas de las cosas de las que voy a hablar ahora sirven para construir país un día a la vez. Hay que inculcarle a la gente el patriotismo, pero no el patriotismo nacionalista exacerbado tipo hitleriano, no. El amor por este país, querer a Colombia. Y querer a Colombia implica trabajar para que Colombia sea cada día un país mejor. Trabajar desde lo poco, desde nuestra sociedad, desde nuestros núcleos, para que este país sea un país que brille, pero que brille por las cosas positivas. Este país tiene tantas cosas por las cuales ser reconocido, que es una tristeza que seamos reconocidos solo por lo malo. Somos un país que tiene una riqueza y una diversidad en flora y fauna impresionante. Entonces, incentivemos el respeto y la defensa del medio ambiente. Desde lo poquito que nosotros podemos hacer, reciclar, ahorrar agua, ahorrar luz, usar medios sostenibles de transporte. Hagámoslo. No pensemos, no, es que yo no reciclo porque es que las grandes fábricas no reciclan. No importa. Lo poquito que usted pueda hacer cuenta. Sí, Sofía, está bien. Nosotros no sabemos o no podemos reconocer lo positivo del país. Y eso es lo primero que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que dejar de pensar que todo lo extranjero es lo más cool, lo más chévere, lo más divertido, pero aquí también hay cosas chéveres, cool, divertidas. Una invitación que hacían y que se ha hecho en estos tiempos de pandemia es que cuando pase la crisis empecemos a comprar producto colombiano. A mí me parece una idea maravillosa. Que en vez de ir a almorzar a Burger King, almorcemos en Crepes and Waffles. Que en vez de ir a comprar ropa en Americanino, compremos ropa en Mario Hernández, pues en Arturo Calle. Que el que pueda, en vez de comprar un bolso Chanel, vaya y compre un bolso en Mario Hernández. No sé, esas pequeñas cosas que nos ayuden a apoyar a lo nuestro. Muchas personas, y lo positivo de nuestro país me lleva a hablar de un tema antes de seguir. Y es un tema que ha estado en boca de muchas personas desde ayer, antier. Y es el tema de Avianca. Abro debate, 2 o 3 personas que quieran opinar, o por el chat. ¿Ustedes sienten que Avianca sigue siendo el principal referente colombiano en torno a aviación? ¿Hay que salvar a Avianca o no hay que salvar a Avianca? Los escucho. Sebastián. Pues es que, profe, he estado leyendo un poco respecto a eso y pues lo que entiendo es que ahorita Avianca como tal, bueno, ahorita y siempre ha sido una empresa privada. Y ahora más que ni siquiera es colombiana, ni siquiera la mayoría de las acciones son colombianas, em, sino que es como, creo que es brasilera, si no estoy mal. Tiene, la mitad es brasilera y la mitad es costarricense. Eso. Y lo peor es que tiene el domicilio fiscal en Panamá. Entonces, así suavecito. Lo que sucede y lo que están intentando hacer es que la mayoría del personal que trabaja en Avianca es colombiano, si no es que casi todos. Estaba leyendo que son casi como unas 15.000 personas que trabajan y son colombianas. Sí, el Ahora, 70% de la operación y de los empleados de Avianca son colombianos. el imaginario colectivo, hablando prácticamente, dice que lo que quiere hacer Avianca es cobrar esa plata para pagar las deudas que tiene, cuando esa plata realmente debería ser destinada, en teoría, al pago de las nóminas. Ahora, Sí. yo creo que se debe hacer una ayuda no hacia Avianca, sino hacia sus trabajadores, o sea, hacia el pago de la nómina, dándole ese dinero directamente a los trabajadores de Avianca y no a Avianca. Ok, bueno. Cristian.
Pues hablando de o sea, si es referente o no en Colombia, yo creo que ya no tanto, por lo mismo de la venta de acciones y porque, o sea, actualmente ellos son como los que más cobran. Yo creo que pues, vendría a ser más referente Viva Colombia, creo que se llama la aerolínea, y Viva es que Colombia, EasyFly. exacto, y son empresas que son, pues de cierta manera, emergentes en el Satena. tema, y no como Avianca. Avianca es de las más Pues es grandes y que poderosas. Satena es la aerolínea del Estado. Entonces yo creo que debería darse como un alivio económico más a a esas aerolíneas que tienen como un precio más bajo, que ayudan a la población colombiana a conocer y que dan una oportunidad como más grande, ¿sí? O sea, Y que nada, no tuvieran, Avianca, no hay plata para Avianca. Si ustedes fueran los que tomaran la decisión. sí, la verdad, yo no daría el apoyo económico a Avianca, sino por ejemplo a las aerolíneas que son más abajo. Y es que, por ejemplo, estaba leyendo que Avianca estaba cobrando vuelos 800.000 pesos hasta Santa Marta, creo que era, y que decían que era un precio irrisorio. Entonces yo me preguntaba cómo, ya que cobran irrisoriamente, ya que se aprovechan de la gente que quiere la oportunidad de volar, entonces ¿por qué no salvarse ustedes mismos? Mientras que, por ejemplo, aerolíneas que dan como facilidades a los colombianos para viajar y como vivir la experiencia, ayudarlas a esas. Por eso es que me hacía referencia hacia las otras aerolíneas. A mí me pasa algo con Avianca y es que Avianca, yo si tengo la oportunidad, si voy de viaje, tiene que ser en avión, si tengo la oportunidad de ir en otra aerolínea, viajo en otra aerolínea porque Avianca ha desmejorado muchísimo su servicio. Avianca no es lo que era hace 20 o 30 años. Avianca ha desmejorado muchísimo la calidad de su servicio y eso hace que también, lo que ustedes dicen, bueno, la vendieron, era de los Santo Domingo, no sé qué, pero realmente el imaginario colectivo de uno dice, habla de la aviación en Colombia y lo primero que se le viene a la mente es Avianca. Avianca ha sido desde hace 100 años la aerolínea bandera de este país. Menos mal que yo no soy la que tiene que tomar la decisión de salvar a Avianca o no, porque sería un tema muy difícil. Hay cosas que le generan a uno el sentido de país, el sentido de patriotismo, y Avianca es una de ellas. Es muy difícil, realmente. Profe, Señora, y es que también hablando de eso de Avianca, cuando fue lo del cierre de la vía al llano, Avianca se aprovechó como de esa situación y ellos estaban cobrando lo que decía el compañero, los 800.000 pesos, los cobraban ellos de ida, o sea, para ir a Villavicencio, cuando la gente le estaba pidiendo como un soporte de ayuda. Y entonces ahí la gente lo que está peleando es que ellos tienen un soporte de ahorro porque ellos cobraban más de lo que debían en muchas situaciones. O sea, ellos incrementaron el precio muy alto y ellos tendrían cómo sustentar pues su situación actual. es que también se hacen coger cariño. Muchos de ustedes dijeron que la educación era un reto para este país. Sí, la educación es un reto para este país, en tanto que todos los jóvenes, los niños colombianos deben tener la misma educación, sin importar dónde vivan, de qué raza sean, de qué etnia sean, si son niños o niñas, si son chicos o chicas. La educación debe ser igualitaria para todos. Yo no concibo que un niño en Bogotá tenga mejor educación que un niño en Carurú en el Baupés. La educación debe ser la misma. Y eso parte desde cuando está el niño pequeño. Por eso yo siempre he dicho que entre los 0 y los 5 años, todo lo que uno logra hacer con un niño entre los 0 y los 5 años va a durar para toda la vida. Porque es entre los 0 y los 5 años que los niños eh, absorben todo como una esponja. Ustedes no se han dado cuenta los que tienen hermanitos pequeños y cuando sus hermanitos empiezan a hablar entre los 2, 3 años, todo es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo lo quieren saber. Entonces hay que aprovechar esos momentos para inculcarles muchas cosas a los niños, para que cuando lleguen a los colegios tengan un buen rendimiento, para que cuando lleguen a la universidad tengan un buen rendimiento. Pero también hay que invertir en los profesores. ¿Quién estudia licenciatura acá? Levante la mano o escriba en el chat para hacerle una pregunta. Angélica. Angélica, ¿tú estudias licenciatura en qué? En inglés.
¿Y por qué decidiste estudiar licenciatura en inglés? Porque, bueno, primero porque fue una decisión de entre licenciatura en humanidades o sea, en literatura o en inglés. Entonces, decidí inglés porque a partir de la lengua uno puede conocer las traducciones de los textos originales, también porque hay una puerta laboral más amplia. Ok. Entonces, es más por ese lado. Ok, perfecto. Pregunta número 2. ¿Tú estás trabajando en tu área o todavía no? Sí. Estás trabajando. Y a ti no te han dicho, no te pasa, que te han dicho, oiga, ¿usted para qué quiere ser profesora? ¿Tienes una profesión para morirse de hambre? Sí. ¿Y tú qué les has respondido cuando te dicen eso? Es un tema de vocación. Ok. Sí. Hace Y uno poco, lo... a mí me dijeron lo mismo. Oiga, ¿usted por qué es profesora? Y usted, es una profesión para morirse de hambre. Y mi respuesta fue, es que yo no soy profesora porque quiera ser millonaria, porque evidentemente con esto no me voy a ser multimillonaria jamás y nunca. Yo soy profesora porque esa es mi manera de devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad me ha dado a mí. Yo tuve la fortuna de estudiar en un muy buen colegio. Tuve la fortuna de estudiar en una de las mejores universidades de este país. Porque la universidad donde yo estudié está catalogada como una de las 20 mejores universidades de este país. Y hoy mi rol es devolverle a la sociedad eso que la sociedad me permitió dar. ¿Cómo lo hago? Mediante la educación. Probablemente a muchos de ustedes esta materia no les guste, probablemente yo les parezca la persona más harta y más cansona del mundo, pero ponerlos a pensar en estos temas para mí ya es ganancia. Y esa es mi manera de construir país. ¿Con esto qué les quiero decir? Con esto les quiero decir, muchachos, que nosotros los profesores no tenemos la verdad absoluta de las cosas. Que para nosotros estar acá hoy frente a ustedes, tenemos que formarnos. Y es mi invitación a Angélica y a todas las personas que estudian licenciatura que estén en el aula. No crean que con el pregrado ya fue suficiente. No. Si pueden hacer una especialización, háganla. Si pueden hacer una maestría, háganla. Y si pueden hacer un doctorado, háganlo. Porque uno aprende todos los días. Y no solamente ustedes están aprendiendo algo de mí. Yo también estoy aprendiendo cosas de ustedes. Entonces, nosotros no podemos discriminar a nadie y no podemos hacer menos a nadie por el colegio o por la universidad donde estudien. Porque todos deberíamos tener la misma educación, el mismo nivel de exigencia y la misma calidad a la hora de impartir conocimiento. Absolutamente todos, desde un niño en el Liceo Francés en Bogotá hasta un niño en la institución educativa Gabriel García Márquez en Kennedy, hasta un niño en el Instituto Rafael Pombo de Florida Blanca, Santander, hasta un niño en la escuelita rural de Carurén del Gómez. Y después un joven en la Universidad de los Andes, un joven en la Universidad de Antioquia, un joven en la Universidad del Atlántico, en la Universidad Subcolombiana o en la Universidad de la Gran Colombia. El nivel de educación, la calidad de la educación y de los docentes debería ser el mismo en todos los aspectos. Para que haya equidad a la hora de entrar a trabajar, para que haya equidad salarial, equidad laboral. ¿Cómo así que Sofía Archila, abogada de la Universidad de la Gran Colombia, trabaja con Andrés Felipe Muñetón, abogado de la Universidad de la Gran Colombia? Hacen lo mismo, trabajan en el mismo lugar. ¿Por qué a Sofía tienen que pagarle menos que a Andrés? Eso no debería ser así. Deberían pagarnos lo mismo, porque estudiamos lo mismo, porque sabemos lo mismo, porque tenemos las mismas capacidades. Ese es el punto, Juan Pablo, sí, que muchos han tomado la docencia como un escampadero para salir de, porque no pudieron ejercer su profesión. En eso tienes razón. Pero ¿sabes qué? Yo siento que uno termina cogiéndole cariño a esto. Yo por lo menos adoro mi profesión. Y en un principio cuando entré a la universidad yo quería hacer otra cosa. Pero hoy adoro lo que hago. Y en parte porque termina uno cogiéndole cariño a los estudiantes. Para mí ustedes son como mis hijos. Y probablemente tengo 6 o 7 años más que ustedes. Y hay que reforzar también el sistema de salud, señores. Ya no más ley 100. La ley 100 ya quedó obsoleta. Ya no sirve.
No se pueden seguir muriendo las personas en las entradas de las clínicas. No podemos seguirle teniendo sueldos de hambre a los médicos, a las enfermeras, a los anestesiólogos. Esa es la gente que nos está salvando la vida. Sí, que uno se queja porque uno va a la EPS y le dan acetaminofén, ok, no pasa nada. Pero esa es la gente que nos está salvando la vida. A esa gente le debemos que hoy nosotros estemos sanos y salvos. Cristian. Profe, una pregunta. Es referente a la coyuntura que se vive actualmente en el mundo. Hay alguien que decía que tarde o temprano en el fútbol llegaría un momento en el que se darían cuenta que pagar tantas cantidades por un jugador es algo inaudito. Y dicen que esta como situación que se vive actualmente va a generar una revolución social frente a ese tipo de problemáticas. Por ejemplo, que sea bien visto pagarle 30 millones de euros en un año a un futbolista y que un médico se gane 800.000. Entonces, ¿tú crees que realmente después de esto que se está viviendo se genere una nueva forma social de ver las cosas? O sea, que realmente sirva para algo en ese sentido, en la parte social. Tiene que pasar, porque es que si eso no pasa, no hemos aprendido nada de esta crisis. Y realmente sí, es el colmo que un futbolista se gane 10 veces más de lo que se gana un médico. O sea, es ilógico. ¿Qué hace, qué hace de diferente un futbolista a un médico? Un médico nos salva la vida. Un futbolista, ¿qué hace? Y a mí me encanta el fútbol. Yo soy una persona que es apasionada por el fútbol, pero pues, hay que ser consciente que a mí me parece ilógico que estos tipos se ganen 200 millones de euros y que se hagan transferencias no, compró, tal equipo compró a un jugador por 200 millones de, ¿qué es eso? O sea, qué es ese derroche de plata? Si no cambiamos la concepción social de la vida, no habremos aprendido nada, absolutamente nada. Y esa concepción ya está cambiando. Y está cambiando porque los roles sociales y familiares ya cambiaron. Hoy en día no es solamente la familia, es esposo, esposa, hijos, sino es padre soltero que trabaja y estudia y educa a sus hijos, madre soltera que trabaja, estudia y educa a sus hijos, papá, papá, hijos, mamá, mamá, hijos. Tenemos que entender las dinámicas de la vida. Que la vida en sociedad cambió, pero que la familia, sea la familia que sea, familia de parejas heterosexuales, de parejas homosexuales, de padres y madres solteras, o familias como yo soy una familia unipersonal, yo vivo sola, pero yo soy una familia unipersonal, mi propia familia. Seguimos siendo la base de la sociedad, no como la habíamos entendido hace 200 años, pero seguimos siendo la base de la sociedad. Y eso me lleva al último punto. Muchachos, hay que crear políticas de natalidad efectivas, de control de natalidad desde el Estado, políticas públicas de control de natalidad. No podemos seguir trayendo niños al mundo a morirse de hambre. No podemos seguir trayendo niños al mundo para que los alquilen para ir a pedir limosna en la calle. Eso sí es pecado. Eso sí es una falta de todo. La justicia social, en la justicia social está la clave del cambio que la sociedad necesita. Pero igual también hay temas económicos y ustedes los tocaron. El primero, hay que erradicar los cultivos ilícitos. Ya no podemos seguir siendo el principal productor de cultivos ilícitos del mundo. Ya no más, ya tenemos que superar eso. Como dijo, creo que Juan José Camayo, o no sé quién fue el que lo dijo, hay que mejorar el índice de Gini. O sea, nosotros no somos el país más desigual de América porque Brasil y Haití nos ganan. Si no, seríamos el país más desigual de América. ¿Qué es eso? Tenemos que dejar esas concepciones de ricos y pobres, estrato 1 y estrato 6. No, aquí todos somos iguales y todos tenemos que tener las mismas condiciones de vida, de salud, de trabajo, de educación. Tenemos que convertir la información y el conocimiento en sabiduría. Sus profesores se la pasan en la universidad investigando. Esas investigaciones que hacen sus profesores tienen que salir de las bibliotecas de las universidades, irse a la calle, a convertirse en conocimiento, a convertirse en sabiduría, a convertirse en formas de cambiar el país. Tenemos que dejar de ser un país primario, tenemos que empezar a construir y a transformar tecnología. No podemos estar dependiendo de todos los países del mundo, como decía alguien por ahí, a esperar a que nos tiren limosnas de tecnología. No, nosotros tenemos que poder construir nuestra propia tecnología.
y eso nos va a hacer mucho más fuertes a nivel internacional. El Estado, eso es un rol tanto de nosotros como del Estado. El Estado tiene que aumentar la percepción de seguridad en los ciudadanos. Y eso pasa por ese tema de ese imaginario colectivo de la guerra, de erradicar la violencia, de que podamos salir a la calle sin que nos dé miedo que nos roben, que nos maten, que nos secuestren, que nos violen. Las personas y los procesos tienen que transformarse, muchachos. ¿En qué sentido tienen que transformarse las personas y los procesos? En el sentido en que las personas debemos ser más empáticas, más amables, más alegres, más positivas. Tenemos que ser menos egoístas, más solidarias. Pero asimismo los procesos sociales y políticos en el país tienen que transformarse. Se tiene que acabar la corrupción, se tiene que acabar la burocracia, se tienen que acabar los caudillismos políticos, se tienen que acabar las polaridades. Yo no concibo que hoy en día, todavía en plena época de polaridad, en plena época de coronavirus, sigamos peleando por quién tiene la razón. Si Uribe o Santos, si el huevo fue primero que la gallina, si Petro o Duque, si Claudia López o Duque, eso no importa. Todos tenemos que trabajar por lo mismo, por sacar este país de la crisis. Y el Estado tiene que darle respuesta a las causas del descontento social de la gente. ¿Y cómo tiene que darle respuesta a las causas del descontento social de la gente? Tiene que generar crecimiento y equidad económica y social para todos. Más puestos de trabajo. La gente tiene que dejar de trabajar en la informalidad y tiene que empezar a formar parte del sistema legal de trabajo de este país para que pueda cotizar en salud, para que pueda cotizar en pensión, para que cuando se jubile tenga un ingreso. Y esto no es posible si no hay reformas estructurales al corazón del Estado, reformas políticas, reformas laborales, reformas de salud, reformas tributarias, pero estructurales, no un paño de agua fría para fortalecer a un sector y dejar, me perdonan la expresión, jodidos a los otros. No, la reforma tiene que ser estructural, tiene que ser al corazón del Estado. Y esos son los retos que tiene Colombia hoy. Quizá falten muchos más, quizá muchos otros estén incluidos dentro de estos que hemos mencionado. Pero esto nos lleva a reflexionar sobre unos temas. Colombia 2020, este año ha sido un año raro, ustedes no se han dado cuenta. En enero y en febrero Estados Unidos casi se va a la guerra con Irán. En marzo el coronavirus, en abril los ovnis. Viene mayo, ¿qué va a pasar en mayo? ¿Vamos a seguir encerrados o no vamos a seguir encerrados? ¿Nos van a comer los extraterrestres o no nos van a comer los extraterrestres? Yo ya no sé, o sea, yo de verdad, yo ya no sé qué pensar. Pero esto nos lleva a reflexionar y quiero que hagamos un ejercicio. Una persona por cada profesión que hay en la sala, un abogado, si hay arquitectos, un arquitecto, si hay administradores, un administrador, si hay economistas, un economista, si hay licenciados, un licenciado, si hay ingenieros, un ingeniero. Y yo como internacionalista. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a reflexionar un poquito. ¿Cuáles creo yo que son los principales desafíos de Colombia luego de pasar la crisis del coronavirus? Yo pienso que el principal desafío es saberle hacer frente a la crisis económica que se viene. Es una crisis económica dura, es una crisis económica que va a poner en jaque a los países y Colombia es un país con un sistema económico muy débil, un sistema estructuralmente muy débil que probablemente no sea capaz de soportar una recesión económica. Entonces el principal reto de Colombia es ese, es poder hacerle frente a esta práctica política económica. Como sociedad, ¿cuál es el reto más grande que enfrentamos? Yo pienso que el reto más grande que enfrentamos como sociedad en este momento es dejar el individualismo y el egoísmo. Darnos cuenta que así como nosotros tenemos problemas, los demás también tienen problemas. Que así como nosotros sufrimos, los demás también sufren. Ser más empáticos, más solidarios, dejar de ser tan egoístas. ¿Qué aportes puedo hacer yo desde mi profesión al desarrollo social del país? Ya lo estoy haciendo. A través de mi profesión he podido convertirme en un agente de cambio gracias a enseñar lo que sé a muchas otras personas que estoy segura el día de mañana pueden cambiar el país, que son ustedes.
Yo les tengo demasiada fe a mis estudiantes. ¿Cuál creo que es el futuro del gobierno Duque? Feo, feo, pobre Duque. A mí me va a pesar con el tipo. Yo lo admito, a mí me va a pesar con el tipo porque el tipo probablemente quería hacer muchas cosas y no las va a poder hacer. A Duque lo van a juzgar por lo que pasa con el coronavirus. Ya, no más. Duque va a ser el presidente que va a pasar a la historia como el presidente que enfrentó una pandemia. No más. ¿Listo? ¿Quién empieza? Cristian, por los abogados. Bueno, profe, referente a la primera, yo creo que lo principal que quería enfocarse Colombia después de la pasada la crisis es precisamente la reactivación económica, porque según estudios y como análisis que he visto de economistas, o sea, una mala reactivación económica, como esperarse demasiado podría generar incluso más muertes que el mismo virus. Entonces yo creo que hay que enfocarnos en eso. Yo creo que el problema más grande como sociedad que tenemos ahora es como el conservatismo, el no poder ver más allá de lo que ya está dispuesto y quedarnos con lo que hay y no querer afrontar, como tú decías, por ejemplo, nuevos trabajos, nuevas tecnologías, tratar de cambiar el sistema, sino quedarnos con los que nos venden. ¿Qué aportes puede hacer desde nuestra profesión? Yo creo que podemos ayudar también mediante una pedagogía social, quedarnos no como muchos abogados que son como yo soy abogado, entonces soy muy grande y no tengo que explicarle nada a nadie, sino ayudar a la sociedad a explicarle los temas. Precisamente eso trataba mi trabajo para el día de hoy, de cómo los abogados deberían explicar la construcción de paz desde muchos ángulos, ya que tenemos como la oportunidad de hacer estudios sobre el tema. Y referente al gobierno de Duque, yo creo que pasada la pandemia va a haber un enfoque económico también, o sea, tiene que enfocarse, o sea, lo que resta del gobierno se va a enfocar a la reactivación económica. Gracias, Cristian. ¿Quién más? ¿Algún otro abogado o un arquitecto, un licenciado? ¿Qué otra profesión tenemos acá? Creo que hay administradores, contadores. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Valentín. Hola, profe. Hola. Bueno, pues para dar respuesta pues, a los interrogantes, pues el primero que es los principales desafíos de Colombia. Luego pasada la crisis del coronavirus, pues obviamente va a ser pues, la reactivación económica, como ya lo dijo el compañero, pues porque ahorita se está viendo un decaimiento muy grande, pues obviamente por obvias razones de la crisis de la pandemia. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los principales desafíos cuando ya, pues ahorita se está viendo como una, entre comillas, una apertura gradual. Va a tomar muchísimo tiempo. No creo que Colombia se mejore del todo económicamente este año, entonces va a ser muy complicado. Pues al segundo, como sociedad, ¿cuál crees que es el reto más grande que enfrentamos? Y yo creo que es uno de los retos que se ha venido presentando desde hace muchísimo tiempo y es la desigualdad social. Yo creo que nunca se ha hecho frente a superar este problema de la desigualdad social, y más ahorita como unos sí tienen para sobrevivir o tenemos para sobrevivir, hacer un mercado, mientras que otras personas están aguantando hambre y no tienen como, no han tenido cómo pasar esta pandemia, esta crisis y las ayudas que el gobierno y los alcaldes y gobernadores han prometido no les han sido entregadas. De acuerdo pues a los aportes que se pueden hacer desde la profesión, yo considero que hay que informar más a la gente sobre los mecanismos de acceso a la justicia, digamos, para aquellos que no tienen muchos recursos. Hay que tener en cuenta que existen los mecanismos como el amparo de pobreza o, digamos, acceder a los consultorios jurídicos de las universidades gratuitos. Son unas formas muy buenas de acceso a la justicia para que no generan ningún costo para que las personas puedan tener un tipo de información, un tipo de asesoría. Pues esto de acuerdo pues a derecho. Y pues en el futuro del gobierno de Iván Duque,
se ve muy complicado. En realidad, pues la imagen que ha generado no es muy favorable. Entonces, yo creo que pues ahorita se tendrá que enfocar más en la situación económica del país y digamos como que todo lo que él tenía planeado para su gobierno no lo va a poder cumplir. Y ya. Listo, gracias Valentina. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Pues chicos, esto es parte de lo que debemos reflexionar. Estas preguntas les quedan para que las reflexionen con la almohada, para que las debatan entre ustedes, con la familia. La idea es que todos podamos seguir construyendo conocimiento, construyendo sociedad día a día. ¿Qué hay para esta semana? Nada, pues esta semana hay una sopa de letras en la plataforma, la semana 11. Jueguen con ella, diviértanse. No tienen que subirla, si la quieren subir, súbanla, si no, pues no pasa nada. La idea es que despejen su mente un rato, una sopa de letras relacionada a estos temas que vimos hoy y que estudien para el parcial, porque el parcial es el otro jueves. Que si llegan a tener alguna duda durante su proceso de estudio, me escriban a la plataforma, a los mensajes de la plataforma, me envíen un correo, los que están en Remind, me escriban a Remind. Yo trataré de resolverles las dudas lo más rápido que se pueda. De todas maneras, yo les voy a enviar un correo especificándoles qué temas y en qué semanas de la plataforma están. No se los voy a enviar hoy, prometo enviarlo mañana, a más tardar el sábado, pues para que sepan. Recuerden que en la plataforma están las presentaciones, las grabaciones de las clases, las lecturas, y tienen todo el material para que vuelvan sobre él y estudien y repasen. ¿Alguna pregunta, duda, queja, comentario, sugerencia, felicitación, petición, sugerencia? ¿Ninguna? Bueno, entonces, dime, Sebastián. No, profe, que todo bien, Que que todo todo chévere, está que todo muy cool. bien. Bueno, aquellas personas que no participaron, no enviaron el taller de la semana 8 ni el foro de la semana 9, lamentablemente me permito informarles que ya no hay más plazo para entregar las actividades de las semanas 8 y 9 de la plataforma. Aquella persona que no alcanzó a enviar hasta hoy a las 9 de la mañana el ensayo de la semana 10, le voy a dar plazo hasta hoy a las 4 de la tarde para que me lo envíe a la plataforma. Si no lo puede subir a la plataforma, envíemelo al correo electrónico, pero después de 4 de la tarde no recibo más nada. ¿Cuáles son las notas? Antes de que de pronto me lo pregunten y se me olvide comentárselos, las notas de este corte. El taller de la semana 8, que vale el 15% de la nota total del corte. El foro de la semana 9, que vale el 15% de la nota total del corte. El ensayo de la semana 10, de la construcción de paz desde nuestras profesiones, que vale el 40% de la nota total del corte. Y el parcial del otro jueves, que vale el 30%. Entonces, si no lo han terminado el ensayo, no lo alcanzaron a entregar, vayan y lo terminan. Tienen plazo ¿hasta qué hora fue que les dije? Hasta las 4. Hasta las 4 de la tarde para entregar. No siendo más. Hasta las 6. Hasta las 4. Bueno. Nos vemos el otro jueves. Un abrazo, se cuidan y que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Que tenga una buena Cristian, por favor, recuérdale a Cristian Rojas que me avise lo de las notas o que me envíe los trabajos Acabo de hablar con él. Acabo de hablar con él y me dijo que más tarde te escribe, que está un poco ahorita como un problema, pero que ya te escribe. Bueno. Listo, profe. Hasta luego. Que tenga Chao, una buena. se cuidan. Bueno.